Vamos a hablar un poco sobre un estudio real, un estudio de caso que se vino haciendo en una mina aquí en Perú. Siguiente. Bueno, acá tenemos la estructura geométrica del diseño de perforación en traslados largos del método sublevel caving, en la cual este método, en la mina en la cual hemos ido, contaba con un diseño, digamos, no pobre, el cual el objetivo de la mina es acelerar su producción, es mejorar esta producción diaria, porque en el método clásico que ellos llevaban a cabo, primeramente para generar esa cara libre, antes que salgan todos sus taladros radiales de producción, tenían que realizar dos bolsillos en ambos hastiales. Estos bolsillos se hacían de manera convencional con máquina chica. Una vez realizados estos dos bolsillos en ambos hastiales, recién se podría sacar los taladros de producción. Entonces, esto era su limitante de ellos. Esto era lo que les retrasaba su producción, porque sabemos que el método sublevel caving es un método bastante productivo por ese hundimiento constante que se tiene, pero su limitante era generar esta cara libre. Y estas caras libres o estos bolsillos, como lo llamaban, prácticamente se hacía cada sección. Si mi panel, mi ventana consta de 26 secciones de taladros radiales, se tendrían que hacer 26 bolsillos, una en cada hastial. Siguiente. Aquí podemos ver cómo era el proceso de perforación de los bolsillos para poder generar esa cara libre a un inicio. Se perforaba con máquina chica, se hacía la limpieza también de manera manual. Siguiente. Una vez ya realizado esa cara libre de esos bolsillos, recién se iniciaba la perforación de los taladros radiales en abanico para poder proseguir con la producción del mineral. Entonces, esa limitante era la cual era nuestra barrera de romper. Entonces, la opción más ideal para poder eliminar esos bolsillos era hacer un análisis de vibraciones para determinar, según una determinada carga de explosivo y secuencia y sincronización de los accesorios de voladura, ver que nuestra voladura no afecte al macizo rocoso y evitar justamente la preparación de estos bolsillos. Siguiente. Bueno, acá podemos ver una imagen de la mina en cuestión, en la cual en la parte derecha podemos ver una ventana. Justamente ese viene a ser el bolsillo que funciona como cara libre. Una vez disparado o volado nuestros taladros de producción, que son los radiales, ese mineral cae por ese bolsillo. Una vez retirado todo el material, ese bolsillo se tapa y se vuelve a abrir el otro bolsillo del otro hastial para poder seguir evacuando la carga de mineral. Como podemos ver, es un método un poco antiguo, yo diría. Inclusive podemos ver ahí rastros de tubos de perforación, que estas perforaciones se realizaban sin sacar esas tablas, sin sacar los marchabantes que son de rieles. O sea, si mi diseño de malla caía justamente sobre un marchabante, o sea, la perforación se realizaba acomodando el embuquillado a otro lado para que no perjudique la perforación. Entonces ahí empieza un incumplimiento del diseño de malla de perforación. Ahí ya no se cumple la ubicación exacta de los taladros, ahí ya varía el espaciamiento, el borde de los taladros. Si la perforación está mal, obviamente que los resultados en voladura también van a ser pésimos. Siguiente. Bueno, acá podemos ver un resumen de cómo es el proceso de minado en este método clásico del sublevel caving. Podemos ver la apertura de los bolsillos en ambos hastiales. Una vez aperturados estos bolsillos, se hermetizan mediante tablas o marchabantes, y en el proceso de producción solamente para sacar el mineral se abre un bolsillo, se saca el mineral, se hermetiza y se abre el siguiente bolsillo para poder seguir extrayendo el mineral de esa manera. Pero siempre tiene que ser un lado, después el otro, así simultáneamente para poder evitar la dilución, como vemos en las dos últimas imágenes. Siguiente. Bueno, aquí podemos ver un plano en planta en la cual nosotros hemos ubicado 4 geófonos de campo cercano
y el análisis viene a estar dado en la ventana número 8, 9 y 10. Ahora, la ubicación de los geófonos tiene que ser estratégicamente. Como les había mencionado antes, estos geófonos de campo cercano solamente tienen una sola vida. Si nosotros lo colocamos, lo instalamos, estos ya nunca más van a poder ser recuperados. Como les había mencionado también en el tema de costos, cada geófono de campo cercano está alrededor de $1000. Entonces, estos 4 geófonos que hemos ubicado de manera estratégica nos van a servir para poder capturar las voladuras de todas estas secciones hasta este punto. Una vez disparado las secciones de estos puntos, obviamente que los geófonos ya se van a perder, se van a echar a malograr. Entonces, la idea era captar la mayor cantidad de monitoreos de todas las secciones que están al fondo, ya sea de la ventana 8, 9 y 10. Siguiente. Aquí podemos ver la verificación de los geófonos previa a la instalación. Nosotros tenemos un multitest en la cual nos va a ayudar a poder garantizar el funcionamiento de cada uno de los geófonos. Lo normal es que la resistencia que te emane cada geófono es en 0.10 amperios para poder hacer un control de calidad. Y este control se tiene que realizar en cada uno de los procesos. Si nosotros solamente realizamos este monitoreo de multitest al final del proceso, en caso que falle, no vamos a saber en qué parte del proceso nosotros hemos cometido un error o el cable se ha roto. Por ello es recomendable hacer este multitest en cada paso, en cada proceso, para poder saber exactamente en dónde estamos cometiendo un error en caso que no nos dé ese 0.10 amperios. Siguiente. Ahora, aquí podemos ver recomendaciones de cómo nosotros podemos ubicar el geófono de campo cercano y cómo debemos de realizar el taladro en la cual se va a ubicar este geófono. La inclinación del taladro tiene que ser a menos 10 grados y por encima de la gradiente que se tiene en la labor. Por otro lado, la longitud recomendable para colocar este geófono en el taladro es de 3.5 metros. Siguiente. Aquí podemos ver una vista transversal de la ubicación exacta del geófono. Primeramente, para ubicar el geófono se tiene que hacer el taladro de 3.5 metros con una inclinación de 10%, en el cual en el fondo del taladro es necesario colocar una lechada de cemento, de concreto, para que este geófono esté adherido a la roca. Aparte de ello, este geófono tiene que estar dentro de un tubo para poder evitar esos movimientos, esas vibraciones. Y para evitar eso, justamente se echa también concreto alrededor del tubo para que este esté impermeabilizado y esté quieto ahí. Siguiente. Aquí nosotros podemos ver cuál es la dirección en la cual nosotros sacamos el cable del geófono y lo empalmamos a un cable de UTP. Este cable de UTP viene a ser el cable de red que nosotros tenemos en toda computadora, en toda laptop, la cual tiene que ser llevada a un lugar seguro. Y un lugar seguro en la mina obviamente viene a ser un refugio. Este cable UTP se tiene que conectar a un tablero de conexión. Este tablero de conexión va a almacenar cada uno de los geófonos, tanto en sus distintos polos, ya sea positivo o negativo. El siguiente. Aquí podemos ver el diagrama de instalación de los geófonos a la caja de conexión. La caja de conexión viene a ser esta caja donde va a almacenar cada uno de los puertos de los geófonos. Si los geófonos son 4, va a tener 8 puertos, tanto positivo o negativo. Y obviamente para un control de calidad se tiene que realizar el multitest para determinar que las ondas de energía va a transmitir de manera correcta. Si no se hace este control de calidad, obviamente podemos correr el riesgo que el geófono no capte esas ondas que emanen nuestra voladura. Como podemos ver ahí, tenemos cada uno de los canales con sus respectivos colores de cables y puertos, tanto en positivo y negativo. Siguiente. Una vez colocado los cables del geófono a la caja de conexión, esta se conecta directamente a nuestro equipo. En este caso es un instantáneo.
Entonces, aquí viene la pregunta: ¿por qué yo no conecto directamente mi geófono a mi equipo instantáneo? ¿Por qué tengo que colocar primeramente una caja de conexión y luego recién al equipo? Simplemente porque la función principal que tiene este equipo, esta caja de conexión, es eliminar cualquier perturbación que provenga del medio, ya sea las vibraciones producidas por la perforación o las vibraciones producidas por cualquier equipo que pase cerca de los geófonos. Elimina todos estos ruidos para poder solo analizar las ondas que nos van a generar como voladores. Siguiente. Como un control de calidad, como les había mencionado en un inicio, nosotros debemos determinar bien y tenerlo bien claro todas las variables de entrada en cuanto a los kilos de explosivos, secuencias, sincronización. Y también tenemos que tener bien codificado cada uno de los taladros. Por ejemplo, en la codificación tenemos la primera fila, taladro 1, primera fila, taladro 2, y así sucesivamente para todas las filas que se va a estudiar. De esta manera nosotros mantenemos controlado toda la secuencia de iniciación. Si nosotros queremos analizar un cierto taladro porque le hemos puesto una carga diferente o una sincronización diferente, esta mediante su código nosotros podemos observarla en nuestro espectro de onda. Siguiente. Como QAQC o aseguramiento y control de la calidad, nosotros utilizamos formatos. Estos formatos de calidad nos van a poder asegurar que las variables de entradas están correctamente llenadas. Como podemos ver, este formato nos da a conocer el código de cada taladro y la ubicación espacial de cada joya del taladro. También nos da a conocer el tipo de panel que estamos usando, si es un periodo largo, un periodo corto, y la cantidad de kilos de explosivo que estamos metiendo en cada taladro. Siguiente. Aquí podemos ver la ubicación espacial de todo nuestro proyecto. Aquí podemos ver en planta todos los taladros perforados con ubicación de los 4 geófonos, y como dato adicional, allá tenemos 22 taladros radiales, la cual contiene en todo el proceso 81 bolsillos. La cantidad de bolsillos o generación de cargas libres es excesiva para ese método. Como les había mencionado, lo que se quiere es agilizar eliminando la preparación de esos bolsillos, es sacar nuestra voladura sin esos bolsillos, generar una carga libre como se hace en los taladros largos mediante un slot o una chimenea B-slot. Siguiente. Bueno, aquí podemos ver claramente sobre las dos voladuras que se realizaron la desviación que se tiene en el número de taladros, en la longitud, en el porcentaje de desviación de estos, que no siempre teniendo el mejor diseño, el mejor estándar, el mejor, como lo he mencionado, el mejor diseño de perforación y voladura con los mejores algoritmos, te va a garantizar que lo que está hecho en papel se cumpla en el campo. Por ejemplo, yo vengo de una mina en la cual tenemos un diseño espectacular, pero no siempre este diseño, por factores y condiciones externas, se cumplen en el campo. Siempre hay desviaciones que el personal comete o por las mismas condiciones del terreno no te permiten plasmar ese buen diseño en el terreno. Siguiente. Aquí podemos ver ligeramente en el cuadro cuál es la desviación estándar de cada uno de nuestros retablos. Nosotros sabemos si en una voladura nosotros colocamos una secuencia de una sincronización dada, pero no siempre esta sincronización se va a cumplir en el campo. Si yo pongo a mi primer taladro 25 milisegundos de retardo frente al segundo, que sería 50 milisegundos de retardo, no siempre el primer taladro va a salir primero. Suele pasar que el segundo o el tercer taladro sale antes que el primer taladro. Justamente es por el tema de la desviación estándar que presentan estos retardos. Y el monitoreo de vibraciones obviamente nos da esa información, nos da a conocer cuál es esa desviación estándar de cada uno de los milisegundos que nosotros coloquemos en nuestro taladro, para poder dar una correcta y adecuada sincronización a cada uno de nuestros taladros y evitar los tiros soplados, porque generalmente los tiros soplados en cuanto a iniciaciones se da en base a que unos taladros de
tercero o cuarta posición que va a ser disparado sale antes que la primera o la segunda. Siguiente. Aquí podemos ver la desviación de los taladros en cuanto a cada una de las ventanas, en los bolsillos y en los radiales. En los bolsillos podemos ver una desviación desde el menos 10 hasta el 40%, que es demasiado. Obviamente que esto nos da a conocer que el estándar o el diseño de malla de perforación que se tiene no se está cumpliendo en el campo. De igual manera, en los taladros radiales, en cuanto a la desviación, se tiene en la ventana 8 entre el 30 a 60%, que es demasiado para este tipo de métodos. Siguiente. De igual manera, aquí podemos ver la desviación en cuanto a la longitud perforada teórica versus la ejecutada. En cuanto podemos ver la línea azul, en cuanto a los bolsillos tenemos una desviación del 300%, y en cuanto a los taladros radiales de un 30%. Esto claramente no conversa bien el tema del diseño ejecutado versus lo teórico. Como podemos ver, las líneas de color azul vienen a ser el diseño en sí, el diseño planeado, y las líneas de color rojo vienen a ser la perforación ejecutada en el campo. O sea, hay una desviación enorme en cuanto a la perforación. Como lo he mencionado antes, si nuestra perforación está mal hecha, mal ejecutada, obviamente va a repercutir de manera negativa directamente en nuestra voladora. Siguiente. Aquí podemos ver el método de la distancia escalada para poder realizar nuestro modelamiento o nuestra predicción de atenuación. Lo que podemos ver en un universo de 178 cargas identificadas, tenemos la ecuación matemática de la velocidad picopartícula que está dada por la constante K entre la distancia elevado a la lambda o alfa, también nosotros lo conocemos con ese nombre. Y aquí va lo importante. ¿Cómo interpreto esta nube de puntos? Nosotros sabemos que cada uno de estos puntos es un monitoreo que se realiza. Cada monitoreo que nosotros realizamos en el interior final nos va a dar una amplitud de onda o una velocidad picopartícula frente a la distancia escalada. Entonces, el coeficiente K viene a ser el coeficiente de posición o el coeficiente del sitio. Este coeficiente nos va a dar a conocer cómo en realidad nuestro explosivo está trabajando, cuál es su desempeño del explosivo frente a ese tipo de roca. Generalmente este valor varía de 1500 a menos, siempre y cuando el explosivo trabaja bien en ese tipo de roca. Si el explosivo no tiene un buen desempeño, este coeficiente K va a variar de 2500 a más. Mientras más sea este coeficiente, quiere decir que tu explosivo no está bien diseñado para ese tipo de roca. Ahora, en cuanto al coeficiente de alfa o lambda, viene a ser el coeficiente de atenuación. Este coeficiente de atenuación varía entre 1.8. Ahora, ¿qué pasa si este alfa o este lambda tiene valores mayores? Significa que la atenuación en ese tipo de roca es mucho más rápido. Y eso sucede cuando el tipo de roca es deleznable, es pobre. Pero, ¿qué pasa cuando este alfa tiene valores de 1.5, 1.4? Quiere decir que la atenuación es mucho más difícil, no se atenúa con facilidad. Y eso sucede cuando el tipo de roca que estamos monitoreando es roca dura. Entonces, con esto quiero llegar, el coeficiente K está relacionado directamente con el desempeño del explosivo. Y el coeficiente alfa o lambda está directamente relacionado con la calidad del macizo rocoso. Ahora, ¿acá dónde puedo identificar K? K viene a ser la proyección de la línea. Y la pendiente de la curva justamente es lambda o alfa. Siguiente. Acá nosotros podemos ver un método mejorado y solamente se puede aplicar en el monitoreo de vibraciones a campos cercanos, que es la de Holmer a Pearson. ¿Cuál es la diferencia entre la distancia escalada que hemos visto anteriormente frente a este nuevo método? Es que este método, aplicando el monitoreo de vibraciones según Holmer y Pearson, nos va a dar la distribución geométrica exacta de la malla respecto a las vibraciones que vamos a generar. Nos va a dar niveles de vibraciones, pero bien relacionados en
en temas de espaciamiento y burde. Si yo cambio mi espaciamiento, cambio mi burde, obviamente mi predicción va a cambiar, mi modelamiento va a cambiar según a ese espaciamiento burde que yo lo estoy modificando. Siguiente. Aquí podemos ver el modelamiento según Holmer and Pearson, el cual es similar al modelamiento de distancia escalada. Siguiente. Y aquí, para terminar, podemos ver los halos de influencia según nuestro modelamiento. Acá podemos ver que el halo de influencia va a depender muchísimo a la cantidad de explosivo que le colocamos, a la secuencia, a la sincronización que lo colocamos a cada serie de taladros. Y esta información es compartida con las áreas de soporte, que son geomecánica, que son geología, ya que ellos nos van a determinar si nuestro diseño y nuestro criterio de daño es aceptado para ese tipo de roca. Si es aceptado, el diseño queda validado. Si no es aceptado por las áreas de soporte, este halo de influencia en cuanto al criterio de daño, simplemente se tienen que hacer ajustes a nuestro diseño. Regresar más atrás, hacer ajustes en tema de cada explosiva, secuencia, etcétera, y poder validar nuevamente nuestro diseño. Siguiente. Aquí podemos ver ya el monitoreo del nuevo diseño. Todo lo que les he mencionado anteriormente era de una fase de diagnóstico, la situación real y actual en la cual se encontraba la unidad minera, en la cual nosotros hemos hecho ajustes a sus modelos matemáticos, hemos hecho modelamiento para poder controlar esas amplitudes, esas vibraciones, con el objetivo de eliminar esos bolsillos y sacar toda la fila de producción sin utilizar una cara libre, sino que en este caso eran los bolsillos, sino utilizar una chimenea BCR o un slot, lo cual es más aplicable a este tipo de método. Siguiente. En cuanto a las conclusiones, la primera conclusión: la instrumentación es pilar fundamental para cualquier rediseño. Si uno encuentra un diseño en una mina y quiere rediseñar, obviamente para ser válido este rediseño, sí o sí tienen que utilizar la instrumentación. La instrumentación les va a validar cada uno de los cambios que ustedes hagan. Siguiente. Es importante identificar la adecuada metodología a usar según el tipo de estudio a realizar. Es determinante saber cuándo usar el monitoreo de vibraciones en campo cercano o campo lejano, y eso va a depender muchísimo de la estructura a la cual nosotros vamos a estudiar. Como tercera conclusión, el solo uso y monitoreo de las vibraciones no son suficientes si no se tiene dato del proceso que permita entender el fenómeno. Muchas veces nosotros la instrumentación solo lo utilizamos para monitorear, pero no lo utilizamos para hacer ajustes a los modelos matemáticos que ya están establecidos y poder corregir y mejorar nuestros modelos y adaptarlos a cada mina en particular, según a su tipo de roca, el tipo de explosivo que está utilizando en ese entorno. Siguiente. El modelamiento de una voladura se tiene que dar en un marco definido por la característica geológica, no pudiendo generalizarse. Obviamente, cada diseño de malla de perforación, cada monitoreo va a estar relacionado directamente a sus variables de entrada, ya sea en el tema geológico, geomecánico, etc. Bueno, eso sería en cuanto a mi presentación. Espero que les haya servido mucho. Le agradezco. Primero que nada, buenos días, ingeniero. Mi pregunta vendría siendo más que todo al modelo de vibración. Vamos a verlo así. ¿Qué relación
respecto a las ondas superficiales que se llega a tener, por ejemplo, day a low. Y sobre en la transmisión de vibradura exclusivamente, ¿cómo se llega a propagar y qué relación llegan a guardar entre sí? Sí, muy buena pregunta. Nosotros, con el instrumento que utilizamos, nos puede brindar información de las ondas en los tres diferentes canales o en los tres diferentes ejes, ya sea longitudinal, transversal y vertical, lo cual la característica de estas ondas que tienen frecuencias altas producidas por la voladura. La voladura siempre te va a dar frecuencias altas y una mínima parte te va a dar frecuencias bajas. Ahora, en cuanto a las ondas superficiales, que son las ondas low o las ondas red, son ondas de baja frecuencia, que son características de las ondas sísmicas, o como acá nosotros podemos verlo en los terremotos, en los sismos. Estas ondas, al tener bajas frecuencias, son las que causan el mayor daño posible a la estructura. Si es en superficie, a las viviendas. Si es dentro del macizo rocoso, obviamente a las estructuras que están dentro de mismo, ¿no? Ese sería mi respuesta. A ver, continuando con la ronda de preguntas. Buenos días, agradezco su ponencia, hermano. Mi nombre es Cristian Cabezal Belisario, de la empresa CIESA. Quisiera resaltar la maravillosa ponencia que tuvo y los trastornos técnicos que fue. Quisiera preguntarle, en cuanto al estudio y monitoreo de vibraciones que están teniendo, mencionó que se están tomando acciones en cuanto a los equipos y mejoras para hacerlos puntualmente especificado a cada minera. Quisiera saber qué tipo de estudios se han hecho en base a eso y qué mejoras tienen y dónde se están acentuando esas mejoras, en qué unidad minera. Gracias. Bueno, respondiendo a la pregunta, primeramente hoy en día creo la preparación y voladura de rocas ya no es prueba de error. Desde un punto de vista propio, para mí la preparación y voladura de rocas viene a ser un tema de ajuste y calibración, o viceversa, calibración y ajuste. Hoy en día nosotros ya contamos con modelos matemáticos ya establecidos, pero estos nosotros tenemos que ajustar según a nuestra realidad de nuestra mina, como lo he mencionado en la exposición. Si no todas las minas utilizan la misma gama de explosivos, no todas las minas tienen la misma calidad de macizos rocosos. Entonces ese ajuste tiene que ser constante según a nuestra realidad. Por otro lado, las mejoras que nosotros hemos podido percibir mediante un modelo de vibraciones es reducir estas vibraciones, esta amplitud de onda para poder eliminar justamente estas caras libres llamadas bolsillos, para poder realizar frente a un terreno de mala calidad, sacar las primeras tandas de producción mediante un BCR o un slot, que este slot por su dimensionamiento, que en lo general varía de una malla de 2.4 a 1.2 metros, tiene gran concentración de energía, pero nosotros con el monitoreo de vibraciones hemos podido parcializar o reducir esta carga operante de esta cara libre para poder mantener controlado todas las paredes, tanto la caja techo y caja piso, para evitar esos famosos soplos o derrumbamiento de la caja techo. ¿Por ahí hay alguna pregunta más? Sí, ¿alguna más tiene alguna duda? Que levante la raza nomás, sin ningún temor. Ahora invito al ingeniero Jorge Segura Dávila a pasar adelante para hacer el acto respectivo de la entrega del certificado y el presente para el ponente. En nombre de la Escuela de Ingeniería de Minas y de la Universidad de Promoción, hacemos